Lo prometido, ya comencé a grabar para nuestros hermanos de YouTube. También, gloria a Dios, hoy tenemos la pregunta: ¿ama Dios a Satanás? Esa es la pregunta que vamos a debatir en esta noche, en nuestro super chat en esta noche. Y sabemos que el Espíritu Santo hará cosas extraordinarias. Muy bien, oramos y entramos en la palabra. Señor, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Oh Dios, una vez más, luce tu poder en el nombre de Jesús. Gracias por el entendimiento y gracias por tu Espíritu Santo que nos aclara tantas preguntas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a ir directo a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4, 8. El que no ama, marque ese detalle, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Voy a volverlo a repetir. Dios es amor. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos en esta noche: si Dios es amor, ¿qué significa? Si Dios es amor, ¿significa que Dios también ama a Satanás? ¿Eso es lo que usted me está diciendo, pastor? Cuando usted me dice que Dios es amor, ¿significa eso que también Dios tiene que extenderle ese mismo amor a Satanás? Entonces, usted tiene que paralizarse y ver el drama con lo que nosotros estamos lidiando en esta noche. Entonces, no sé cuál sea su reacción. Si Dios es amor, ¿debería Dios también amar a Satanás? ¿O qué pasaría en ese momento? Entonces, esta pregunta debe de provocar incertidumbre, debe de provocar que te sientas incómodo, debe de hacer razonar, debe de hacer meditar, porque quizás esta pregunta no te ha pasado por la mente, o quizás sí. Entonces, es una pregunta válida. Si Dios es amor, ¿acaso Dios también ama a Satanás? ¿Por qué nos confronta con que entendamos ese amor maravilloso, que entendamos ese amor benigno? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos dos cosas. Número uno, el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Okay? Y quiero asegurarme, si pueden poner mute, por favor, los que van entrando. Gracias, aleluya, muchas gracias. Vamos a ver si logro ayudar. All right. Muy bien. Entonces, es una pregunta válida que tenemos en esta noche. ¿Acaso Dios ama a Satanás? Muy bien. Esta pregunta tiene que hacernos entonces a nosotros pensar qué dice Dios acerca del asunto. Muy bien. Entonces, déjame asegurarme, porque este Zoom está actuando medio raro hoy. Como que sube, baja, sube, baja. Muy bien. Entonces, quiero asegurarme de que usted me escuche con claridad en esta noche. Si Dios es amor, entonces tengo que entender dos cosas. Número uno, el amor de Dios y la justicia de Dios. Hágase de cuenta, y quiero ponerles una imagen que posiblemente le ayude. Hágase de cuenta, un juez que ama la ley y que ama el ser justo. Si un criminal peligroso entra en la corte y el juez puede tener un amor general por toda la humanidad, pero en ese amor no anula la sentencia justa de ese juez. El amor de Dios no es un sinónimo de tolerar el mal, señores, sino que Dios tiene que aplicar la justicia en ese momento. Entonces, solo porque el juez le permita al criminal entrar en la sala, no significa que lo ama. Aunque el juez tiene que tener un amor general, no puede ser imparcial, tiene que ser justo. Entonces, cuando hablamos de si Dios ama a Satanás, tenemos que definir dos cosas. El amor de Dios no anula que él pueda llegar a la corte para recibir la sentencia justa que el reino de Dios le haya impartido o le haya pasado en ese momento. Entonces, el amor de Dios no es débil, no es permisivo, es puro, es santo y es justo. Entonces, el simple hecho de que Dios sea amor no significa de que Dios le vaya a pasar por alto la sentencia justa que Satanás merece por causa de su rebelión en contra del gobierno de Dios. Entonces, Dios es amor, pero también es santo. Y en ese carácter divino, en esa santidad,
esa santidad le impide a Dios aceptar el mal. Entonces, cuando nosotros vemos en Primera de Juan, capítulo 8, aquí Dios está afirmando de que Él es amor. También quiero leerles en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3, que dice que Él es santo. Usted lo puede ver en pantalla. Dice: santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, el amor de Dios siempre está alineado con su santidad. El amor de Dios no separa la santidad de Dios. Entonces, en esa santidad de Dios, en ese carácter divino, en esa sintonía que el Padre tiene consigo mismo, Él no puede tolerar el mal. Acá dice que el amor de Dios nos alinea a la santidad de Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta de que la persona está creciendo espiritualmente hablando? Porque quiere obedecerle, porque quiere caminar en santidad, porque quiere tener una comunión con el Padre. Esas son las características que nos dice que la persona tiene el anhelo de acercarse a Dios. Entonces, no puede amar el pecado, ni aquel que se ha hecho uno con el pecado de manera irrazonable o irreversible. En otra palabra, Dios, por la santidad que tiene, por la justicia que tiene, no puede asociarse con el mal. ¿Okay? Él puede verlo, pero no se asocia a ello. Entonces, es muy importante que usted y yo vayamos viendo esa idea. El sol da la luz y da el calor a la misma vez. Entonces, alumbra, pero también tira un calor. Hoy mismo yo me estaba tirando una sesión de fotos y yo le decía a los que estaban trabajando conmigo: oye, ese caliente del sol está encendido. Entonces, a la misma vez que el sol radia la luz para que usted disfrute del día, de la misma forma el sol tiene su calor. Entonces, vaya viendo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿En qué sentido? En la rebelión, en el mal, en el pecado. Entonces, también quema lo que no pueda resistirlo. Así es el amor santo de Dios. Aunque Él es amor, Él también es fuego consumidor. No quiere nada que ver con el mal. Entonces, Dios ama a su creación. Dios ama lo que Él ha creado, pero no en su rebelión. En el momento de que su creación decide voluntariamente no aceptar el amor de Dios, no recibir el amor de Dios y se torna en rebelión en contra de ese amor, la persona está corriendo peligro. Y hemos aprendido de que una de las razones por las que Dios le permite a Satanás todavía existir es para que nosotros aprendamos lo que le sucede a una creación que se separa de la presencia de Dios, que se aparta de la presencia de Dios. Entonces, vamos a ir al libro de Ezequiel y vamos a ver con más claridad esto. Ezequiel 28, verso 12. Dice la palabra: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Seguimos leyendo, dice el 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de colarina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Continúa diciendo el 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, lo que usted puede ver en Ezequiel capítulo 28 es una descripción de ese querubín perfecto que se corrompió por causa del orgullo. Dios lo amaba en la creación, Dios lo hizo perfecto en cuanto a su clase se refiere, pero esta creación decidió abandonar, abandonar la presencia de Dios, desconectarse de la fuente que es Dios, y entonces el orgullo entró en el corazón. Señores, el orgullo, la arrogancia, la jactancia es la señal primordial de que la persona está en rebelión, de que se ha apartado de la esencia de su creación.
Entonces, Satanás no solo pecó, sino que también se convirtió en el padre de la mentira. Instaba a otra creación a rebelarse contra Dios. Y ahí está la gravedad de este asunto. En Juan capítulo 8, verso 44, miren qué dice la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando él con los religiosos, con los fariseos. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, era enemigo irreconciliable de Dios. Él decidió no arrepentirse. Él decidió no mirar atrás en cuanto a sus actos se referían. Entonces, cuando la persona toma la posición de ser enemigo de Dios irreversiblemente, ¿cómo se hace eso? Blasfemando contra el Espíritu Santo, decidiendo voluntariamente, utilizando el libre albedrío, que Dios lo hizo hermoso para que compenetraras tus decisiones con su voluntad y se vieran en armonía, el Padre caminando contigo, tú con el Padre. Ese era el deseo de Dios, pero la persona puede tomar el libre albedrío y tornarse en contra de Dios y rebelarse en contra de Dios. Entonces, el amor de Dios se expresa hacia la persona dándole la oportunidad de arrepentimiento. Hasta el día de hoy, Dios le sigue dando a la humanidad la oportunidad de arrepentirse, de cambiar de dirección. Hágase de cuenta, aquí en Estados Unidos hay una ley que usted tiene que manejar en el lado derecho. Porque si maneja del lado izquierdo, su vida corre peligro. Usted puede chocar con cualquier vehículo. Entonces, ¿qué es rebelión? Es ir en vía contraria. Es chocar contra todo lo que Dios ha creado y tratar de pervertirlo, torcerlo para su beneficio personal. Entonces, Satanás ya no tiene la oportunidad de arrepentirse. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 16, y es importante que ustedes tengan ese texto en memoria. Miren lo que dice Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ahí dice claramente que los ángeles que se rebelaron contra Dios, Dios nunca creó un plan para salvarles. Satanás y todo lo que se rebelaron, todos los ángeles caídos que se rebelaron contra el gobierno de Dios, no tienen salida. Dice acá, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros que por la fe hemos creído en la promesa. Entonces, Dios no odia como el hombre odia. Es totalmente diferente. Pero su justicia no puede amar a aquello que se opone eternamente a él. Entonces, el simple hecho de que Dios no odia como nosotros odiamos, no significa que él deba amar aquello que ha decidido eternamente vivir desconectado de su presencia y de su gracia. Porque él no puede forzar a la humanidad a amarle. Él puede influenciarle, él puede darle opciones, darle la oportunidad, como lo hace todos los días, de que su misericordia nos arrope todas las mañanas para que nosotros decidamos vivir con él, porque él entiende que eso es lo mejor para su creación. Yo no me imagino el pez tratando de vivir fuera del agua. Yo no me imagino los árboles tratando de desconectarse de la tierra. Yo no me imagino a los animales tratando de desconectarse de la tierra. Es decir, tu fuente ahora es Dios. La forma de vivir, la forma de respirar, tiene que ser Dios. De igual forma, cuando usted y yo queremos vivir una vida sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin tener comunión con el Padre, usted está corriendo peligro porque se está desconectando de la fuente. Entonces, el amor de Dios se enfoca en salvar al ser humano, no al diablo. Lamentablemente, como él pecó en la eternidad, no tiene salvación, no tiene remisión de pecado, no tiene opciones. Cuando nosotros estábamos en Adán y Eva y todos comimos del árbol de la ciencia del bien y el mal y nos rebelamos contra Dios, eso fue en el tiempo. Dios puede redimir el tiempo. Por eso fue que envió a Cristo en forma de ser humano para morir en el tiempo y rescatar a los que estaban bajo el tiempo Cronos. Entonces, es importante que ustedes entiendan que Satanás pecó en la eternidad. Por ende, él no puede ser salvo. No hay una opción para él. Entonces, Dios sí extiende su amor y se enfoca en salvar a la humanidad, no al diablo. Quiero mostrarles cómo se ve ese amor según lo que la Biblia dice en Juan 3:16, uno de los versículos más poderosos
que se le entregó al religioso Nicodemo. Dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso, pastor? El plan de redención fue hecho para todo aquel que cree, no incluyendo a Satanás ni a los ángeles caídos. Este plan era para los que creen. Siempre y cuando usted cree en Jesucristo y usted le entrega su vida, le permite a Él que tome control de su alma, usted tiene el poder para ser salvo. Ahora bien, eso no incluye a Satanás, eso no incluye a los demonios, aunque Santiago nos dice que ellos creen y tiemblan, pero ese creer no los lleva a arrepentirse, porque no pueden arrepentirse. Quiero mostrarles otro texto importantísimo en Apocalipsis 20 y quiero leerles el verso 10. Miren qué poderoso esto. Dice: y el diablo que le engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Damas y caballeros, aquí ustedes están viendo cuál es la porción de aquella creación que ha decidido vivir lejos y abandonado de la presencia de Dios. El destino final de Satanás es el lago de fuego, no la reconciliación con Dios. Él no puede volver a Dios, él no puede reconciliarse con Dios, él está sentenciado eternamente para la destrucción, ser lanzado al lago de fuego. Y ese es el final que le toca, señores. Entonces, háganse de cuenta por unos minutos, ¿ok? Un médico ama la vida y lucha por salvar a los pacientes que llegan al hospital, pero destruye el virus que lo mata. Dios salva al hombre, pero destruirá a Satanás y el virus del pecado y de la muerte que está afectando a la humanidad. ¿Ok? Entonces, un médico ama la vida. Él quiere luchar por esos pacientes. Él quiere ayudar a esa persona que no muera, que no fallezca. De igual manera, el virus que anda matando a esa persona, los médicos quieren lidiar con eso. Dios salva al hombre. Por eso es que tiene que destruir a Satanás y a todos sus secuaces. Entonces, el amor de Dios te persigue para salvarte. La justicia de Dios te persigue o persigue a Satanás para destruirlo. Miren qué interesante. El amor de Dios te persigue para salvarte. Todo aquel que cree en Jesucristo, el amor de Dios te está persiguiendo continuamente. No importa dónde vayas. Puedes estar en la discoteca, puedes estar donde quieras. El amor de Dios te va a perseguir. Ahora bien, la justicia de Dios persigue a Satanás para destruirlo. Entonces, la justicia que era por la ley, que nos condenaba, que nos impedía acercarnos a Dios, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él tornó esa ley que era en contra nuestra a nuestro favor. Hágase de cuenta la ley de la gravedad. La ley de la gravedad empuja a uno hacia abajo. Todo lo que es pesado por encima del viento tiene que caer. Pero usted agarra esa misma ley de la gravedad y agarra un globo y sopla y mete el mismo viento, ¿ok?, que hay allá afuera, el mismo oxígeno, lo mete en el globo, el globo comienza a romper la ley de la gravedad. Es el mismo viento, ¿ok? Entonces, ahora usted puede ver que la misma ley que se utilizaba para hacernos estar atados al piso y no poder flotar en el aire, es la misma ley inversa que hace que el globo flote y pueda ser libre del efecto de la gravedad. Entonces, Cristo, señores, se nos metió dentro y las leyes que estaban en nuestra contra ahora están a nuestro favor. Entonces, el amor de Dios nos persigue donde quiera que vayamos. La justicia de Dios persigue a Satanás para destruirlo. Él quedó bajo la ley. Entonces, si Dios no ama ni perdona a Satanás, pero sí nos ama a nosotros, ¿qué excusa tenemos para no alcanzar la gracia de Dios? Voy a volverlo a repetir. Si Dios no nos ama, si Dios no ama ni perdona a Satanás, pero sí nos ama a nosotros, ¿qué excusa tenemos nosotros para no aceptar su misericordia, su gracia y su favor? El amor de Dios es un privilegio que debemos valorar y responder con obediencia. Eso tiene que instarte. Cuando el amor de Dios entra en tu corazón, te tiene que motivar a orar, te tiene que motivar a obedecer sus mandamientos, te tiene que motivar a caminar en santidad. Nadie te tiene que decir a ti que anda en santidad. Yo puedo decírtelo, pero cree lo que te digo. El Espíritu Santo dentro de ti es el que tiene que decirte: obedécelo, ten comunión con Él, camina en santidad, no hable de esta forma, no te vista de esta forma, no te comporta de esta forma, porque el mismo Espíritu Santo
es el que tiene que convencerte de pecado, de justicia, para que tu caminar con Dios se haga más fuerte. ¿Ok? Para que tu caminar con Dios se haga más poderoso. Entonces quiero darle una frase muy importante. El amor de Dios es un abrazo abierto continuamente hasta que lo rechazas para siempre. El amor de Dios está abierto ahora mismo. El tiempo de la gracia, toda persona que responda con fe, que crea en el Señor Jesucristo, esa persona va a recibir el amor de Dios hasta que la persona decida rechazar ese amor para siempre. Entonces yo sé que ustedes son personas inteligentes, que no ven al Padre como un ogro, sino ven al Padre con un amor maravilloso, con un amor. Hay gente que me dice, pero pastor, yo tengo miedo de ir al altar, yo tengo miedo de recibir de parte de Dios. No debes de temer miedo, porque si el amor de Dios se ha perfeccionado en tu corazón y se te ha revelado, no debes de tener miedo. Déjame ver si puedo ayudarte con eso. Mira lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Una vez que ya tú entiendes el amor del Padre y el amor del Padre está en ti y tú sabes que Él te protege, que Él te guarda, que Él te guía. Señores, esa parte allí te tiene que decir que no puede haber temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando nosotros dudamos del amor de Dios, eso lleva una penalidad, señores. Eso lleva un castigo. Cada vez que nosotros dudamos del amor del Padre, cada vez que el enemigo intente confundirnos, de decir que tú no vales nada para Dios, que Dios no te ama, que tú no eres suficiente, que quizás tú tienes que hacer obras para merecerte la salvación, estás dudando del amor de Dios. Y cuando la persona duda del amor de Dios, lleva castigo. Entonces dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces esa es la clave. La clave es, Él te amó y tú en respuesta decides acercarte a Él. Entonces, lo que Satanás perdió para siempre, señores, tú todavía lo tienes todos los días para recibirlo. Lo que Él perdió para siempre, ya Él perdió la salvación, Él perdió el amor, Él perdió la santidad, Él perdió la justicia. Lo que Él perdió para siempre, Dios te lo está ofreciendo todos los días. Te quiero dar amor, te quiero dar santidad, te quiero dar justicia, te quiero dar paz, te quiero dar fe. Todo lo que Él te ofrece hoy, la gracia, el amor incompasible, fue lo que Satanás rechazó por toda la eternidad, señores. Por toda la eternidad. Entonces, no, Dios no ama a Satanás y nosotros tampoco le amamos. No tenemos nada que ver con las tinieblas, ni con su plan, ni con su agenda. Dios no puede amar lo que es malo, ni lo que es profano. Y Satanás se encarga de promover esa agenda en el mar. Él vino para matar, hurtar y destruir. Nosotros venimos para dar vida y dar en abundancia. Entonces, Él es el enemigo de Dios. Es así de sencillo. Él decidió, señores, ser enemigo de Dios para siempre. Él decidió hacerlo. No fue Dios que lo decidió. Mire esto. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, Él eligió ser enemigo de Dios. Otro punto importante que debo de leerles en Mateo capítulo 6, verso 13. Miren acá lo que dice esta escritura. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, acá usted puede ver que la oración del Padre dice, líbranos del mal, líbranos del mal. ¿Por qué tiene que librarnos del mal? Porque sabemos que estamos en un mundo donde el mal, el pecado y la muerte están rampando por donde sea. Entonces, el padre de mentira, él se volvió un padre de mentira y un asesino. ¿Por qué un asesino? Porque le robó la comunión que Adán y Eva tenían, los mató. Matar es desconectarlos de la fuente que era Dios. Por eso la Biblia dice, el enemigo vino para matar, es decir, mató, le desconectó a Adán y Eva de la vida. Hurtar, le robó la vida eterna, le robó la posibilidad de tener comunión con Dios. Qué poderoso esto, para matar, hurtar y destruir. Entonces, el acusador del pueblo de Dios es Satanás. Él vive buscando cómo hacer que las personas duden del amor de Dios y que vean a Dios como un enemigo.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, cuando uno está en el amor de Dios, uno no anda buscando acusar. Ese es el trabajo del enemigo. ¿Cuál es otra de las características de este personaje? Es tentar a la creación. ¿Tentarla para qué, pastor? Para sacarle de su diseño original. Él quiere que tú y yo desobedezcamos su mandamiento. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que de nuestro trabajo resulte en vano, dice Pablo. El tentador anda suelto. Él es el que orquestra el orgullo, la maldad y la violencia en la tierra. Ustedes están viendo toda esa muerte en los países. Él es el que anda detrás de esa agenda, según lo que nos revela a Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vayan viendo ese detalle. Debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del Dios. Me levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿qué estamos viendo? El orgullo, la maldad, la violencia que él iba a propagar en la tierra. Señores, Satanás también es un impostor. En el libro de los Hechos 13, verso 10. Oh, hijo de lleno todo engaño. Eso fue Simón el brujo, que le pidió al Espíritu Santo a Pedro por dinero. Y Pedro le dice: está lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, ¿cómo también se le conoce? El engañador. Él que encanta engañar, hacer que las personas vean a Dios como su enemigo. Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tienes que estar atento, hay un engañador en el mundo. También la Biblia le dice que él es un ladrón. En Lucas 8, verso 12. Y a los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso es que él no quiere que las personas vengan a la iglesia, que escuchen la palabra de Dios. Él no quiere eso, porque en el momento que tú escuchas la palabra de Dios, en el momento que tú pasas tiempo en la palabra de Dios, oh my God, él comienza a perderte. Y él no quiere eso. Entonces, muchas de las cosas malignas que están ocurriendo en la tierra, sabemos que es el autor. Él es el que está detrás de eso. De hecho, todo lo que Dios aborrece, él es el que lo está poniendo como sistema de vivencia. A Dios no le gusta la pornografía, no le gusta el adulterio, la fornicación. Todo eso es lo que él está haciendo como normal en la tierra. El lesbianismo, la homosexualidad, la borrachera, la orgía, la lascivia. Todo eso es lo que él está poniendo como sistema normal, porque él sabe que esas cosas se rebelan contra el sistema de Dios. En el corazón de Satanás es fijo y confirmado en el odio hacia Dios. Él odia a Dios y su sentencia es definitiva y su destrucción es segura. Lo leímos en Apocalipsis 20 en adelante. Entonces describe un plan y un futuro de Dios para Satanás. Ya Dios no dijo cuál iba a ser la sentencia, y el amor por Satanás no tiene nada que ver con ello. Dios tiene que terminar su plan. En el mandamiento de Jesús de amar a nuestros enemigos, ahí podemos ver con mucha más claridad. Cuando él dice ama a tu enemigo, él no está diciendo si te gusta o no. Él está diciendo dale la posibilidad a la persona de que cambie de sentido. Ahora bien, eso es para los que quieren creer, los que quieren arrepentirse, no aquellos que han decidido rebelarse contra Dios eternamente. Entonces, está destinado a gobernar las relaciones interpersonales en este mundo. Si yo lo podemos hacer, amar a nuestros enemigos. Entonces, amamos a Dios y amamos a la gente, incluso nuestros enemigos, los que se oponen al llamado, al propósito y a la asignación de Dios para nuestra vida. Porque algunos de ellos lo hacen por ignorancia, ellos no entienden que Dios te ha llamado, etcétera, etcétera, que son hechos a la imagen de Dios. Los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios. Eso es otro punto que debemos de aclarar. Dios nunca dijo, ustedes son semejantes a mí. Él le dijo, ustedes fueron creados y existirán. That's it.
Pero Él nunca dijo, ustedes portan mi imagen. Nosotros tenemos la imagen. Tenemos que amar como Él, tener fe como Él, ver como Él, hablar como Él. ¿Ok? Entonces, incluso a nuestros enemigos. Entonces, a ninguno de los ángeles Dios le ha dado su imagen. Nunca se nos dice que amemos a Satanás o a los santos ángeles tampoco. Y ciertamente nunca se nos dice amar a los ángeles malvados. Dios nunca nos dijo ámelo o respételo. Puesto que Satanás es todo lo que está anti Dios. Todo lo que se revela ante Dios es lo que Él ama. No podemos amar a Satanás ni sus obras. Si amamos a Satanás, esto nos forzaría a odiar a Dios automáticamente. Porque todo lo que Él hace en este mundo es en contra de Dios. Y la santidad es lo contrario al pecado. ¿Ok? La santidad de Dios no quiere que tú vivas en pecado. Sí puedes fallar, puedes tropezar, puedes caerte, puedes resbalar, pero en tu corazón nunca estuvo el querer continuar viviendo de esa manera. Dios ya ha determinado que no habrá ningún perdón para Satanás. La sentencia es firme. Somos el objeto de amor sacrificial de Dios, demostrado en la cruz del Calvario. Al redimir Dios nuestra humanidad amorosamente, él ponía a Satanás en vergüenza abierta, según lo que leímos en Colosenses 2, verso 15. Y quiero ponerlo en pantalla para que usted lo lea. Dice acá: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El juicio de Dios sobre Satanás será parte de su gran amor por todos nosotros. La justicia tiene que caerle a Satanás, porque ya la sentencia ha sido declamada. Y eso dice que Dios nos ama, que Dios nos protege, ¿ok? De que Él siempre tuvo un plan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería, para ir cerrando porque tengo que hacer una pausa, me quedan 2 minutos? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Un llamado a tomar decisiones claras. Dios no ama a Satanás por su rebelión. Su rebelión es absoluta y es eterna, señores. Tú y yo aún estamos en el tiempo de la gracia. Podemos arrepentirnos y podemos cambiar de decisión. Quiero leer Romanos 5 antes de hacer la pausa. Romanos 5, verso 8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí usted lo puede ver. Dios nos amó cuando éramos pecadores, no cuando eras santo. Él te amó indiferentemente de tus defectos y debilidades, no para que sigamos en pecado, sino para librarnos del poder del pecado y de la muerte, porque ese es el anhelo del Padre. Entonces, Satanás eligió la eternidad sin Dios. Usted y yo podemos elegir la eternidad con Él para siempre. Entonces, quiero ponerle esta última frase y nos hacemos la pausa. La cruz fue levantada para los hombres, no para los demonios. Dios nunca quiso morir por ellos. Así que hacemos una pausa y luego regresamos. Aleluya. Estamos de vuelta. Excelente, estamos de vuelta. Gloria a Dios. Excelente, excelente. Aleluya.
Excelente. Entonces, estamos de vuelta en esta noche. Gloria sea el nombre de Dios. Nos quedamos con esta frase más poderosa. La cruz fue levantada para los hombres, no para los demonios. Señores, esa gente, esa creación o esa mutación, o como usted quiera llamarle, está condenada para siempre, señores. Y ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Que nosotros aprendamos lo que le sucede a una creación cuando se desconecta de su creador. Es terrible. Señores, es terrible lo que sucede cuando alguien quiere vivir una vida separada de la presencia de Dios. Corre peligro de muchas cosas. Entonces, hay que entender esto. El enemigo eligió voluntariamente no tener ninguna asociación con Dios. Él decidió montar su imperio, utilizar la autoridad adámica que él le robó a Adán y Eva, y comenzó a hacer su imperio en la tierra. ¿Ok? Y lo que ustedes, o lo que estamos apreciando en lo que está pasando en los países y lo que está pasando en la tierra, es él desestabilizando y poniendo un sistema que la tierra no fue diseñado. No fue diseñado para la maldad, no fue diseñado para muerte continuamente, la violencia y todas estas cosas que continuamente estamos viendo en la tierra, señores. Ese no fue el plan de Dios. Ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios es que las personas estén conectadas con Él continuamente. Entonces, estamos hablando de algo muy profundo y de algo muy poderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Tenemos que abrazar lo que se nos está diciendo en la palabra de Dios. Tenemos que abrazar la idea del amor de Dios para nosotros. Quiero leerles en Romanos 5, verso 20, porque este texto es tan poderoso, señores. Miren esto conmigo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Señores, la razón por la que Dios le dio los 10 mandamientos a Israel no fue para salvarlo. Es para que se dieran cuenta de su condición, de que le faltaba unión con el Padre, de que Él era santo, Él era justo y amoroso, y ellos no. Esa es la razón por la que Dios le introdujo la ley. No era para salvarnos. Dice acá, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otra palabra, ahora podemos ver con claridad que fue siempre el plan de Dios venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso, hermano, no tiene precio. Eso no tiene costo alguno. Entender esa verdad puede cambiar tu vida para siempre. Romanos 3, verso 5. Y si nuestra injusticia, oiga eso, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, lo que está diciendo acá es lo siguiente. De hecho, quiero leérselo en otra versión mucho más clara todavía. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos, dice Pablo. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Entonces, si por causa de nosotros desobedecer a Dios, Dios tiene que darnos un tablazo, porque nos ama, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él nos ama con un amor y no quiere que nada malo nos pase. Dice, eso tiene que ocurrir para que el mundo pueda ser juzgado el día de mañana. Si Dios no nos corrigiera, ¿cómo entonces Dios le va a decir al mundo o le va a poder recargar el hecho de que ellos no recibieron la crucifixión, de que no recibieron la resurrección de Cristo? Entonces, el amor que se revela en nosotros está condenando al mundo. Le está diciendo que ellos tuvieron la misma oportunidad de salvarse, pero la rechazaron voluntariamente hablando. Qué tremendo, ¿no? Juan capítulo 15, y quiero leer el verso 13 para que usted vea qué poderoso esto. Dice, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos. No, pero yo te amo, pero te quieren ver lejos de la iglesia. No, pero yo te amo, pero te quieren lejos del Espíritu Santo. No, pero yo te amo, pero quieren sacarte de la comunión de Dios. Entonces, vamos a definir, ¿es eso realmente un amor? ¿Realmente las personas del mundo saben lo que es amar?
Yo no creo. Yo creo que de la única forma que tú puedes saber lo que es amor es cuando Cristo se te revela en el corazón. Sin Cristo, usted no puede definir lo que es amor bajo los términos morales del mundo o psicológicos del mundo. Es casi imposible, señores. Quiero mostrarle un texto que me vuela a la cabeza cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, como por ejemplo en esta noche. Dice acá: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en Cristo. Verso 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Sigue diciendo que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¡Wow! Mire lo que dice Efesios 2:7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Le voy a decir más. Primera de Timoteo 1:16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso contigo, embajada, a fin de que en mí, dice Pablo, el peor de los pecadores, para los que piensan que Pablo lo tenía todo arreglado, Pablo confiesa, cuando se trata de pecar, yo era el número uno, el peor de los pecadores. Yo asesinaba a cristianos, yo perseguía a cristianos, yo hacía cosas graves. Pero dice acá, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser el ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué revelación!, dice Pablo. Dice, cuando yo estaba ciego, cuando yo estaba perdido en el mundo, cuando no sabía lo que era Cristo, no sabía lo que era amor, había un vacío en mi alma, era el pecador más grande. Pero Cristo decidió elegirme. ¿Para qué te eligió, Pablo? Para que se pueda ver con claridad que no fue que Pablo quiso ir a la iglesia o buscó a Cristo. No, Cristo se le reveló porque Cristo sabía su verdadero diseño, que lo que Satanás le había hecho, de tornarlo en un asesino, no era el plan divino, no era el programa divino que Dios tenía para su vida. Entonces, la razón por la que a veces fallamos, nos caemos, nos resbalamos, es para que la gente sepa que si hoy usted está de pie, no fue porque usted es inteligente, tiene un diploma, tiene el título. No, fue porque su gracia te encontró. Y tienes que entenderlo. Estás de pie no por tus oraciones, no por tus ayunos, no por tus rituales espirituales. No, lo que te hace mantenerte de pie es su gracia. Y en el momento que usted se le olvida esa realidad, usted le está robando la gloria a Dios. Y es por eso que viene la caída, la desconexión, la duda, la confusión, el estrés, la depresión, la ansiedad. Todas esas cosas es porque la persona se rehúsa a hacer la voluntad de Dios. Es así de simple. Y le quiere robar la gloria. Entonces, vayan viendo qué poderoso es entender esta realidad, señores. Aunque ustedes no lo crean, esto puede revolucionar su vida espiritual para siempre. Miren lo que dice Isaías 53, verso 6. Todos andábamos perdidos. No, pero yo siempre he ido a la iglesia, pastor. Yo soy hijo de pastores. Yo nunca le he hecho mal a nadie. ¿Tú le estás diciendo a Dios mentiroso? Aquí la Biblia dice, todos andábamos perdidos. ¿Qué parte de eso no se te entra? ¿Por qué quieres autojustificarte diciendo que eres buena persona cuando tú sabes que el mal está en todos? ¿Ok? Es importante que usted tenga esto pendiente, señores. Es importante que ustedes entiendan esa realidad. Todos estábamos perdidos. Como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad, sobre todo nosotros. ¿Ok? Déjame darte otro texto para que veas cuál era nuestra verdadera condición. No, pastor, no puedo ir al frente porque yo fallé. Pero Dios sabía eso, por eso fue que vino a morir por ti. No, es que no puedo levantar la mano porque me da vergüenza, porque yo soy un pecador. Esa es la razón por la que Él te eligió, para que su gracia se pueda ver a través de ti, siempre y cuando tú lo reconozcas a Él. Porque Cristo murió por todos los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su propio cuerpo, pero el Espíritu hizo que volvieras
a la vida. El Espíritu de Cristo fue lo que hizo que volvieras a la vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Dios mío, esto puede revolucionar tu vida. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. La razón por la que yo amo a mi hermano y a mi hermana es porque es recíproco. Es lo que Él hizo por mí, es lo correcto. Yo debo de amar a mi hermano, yo debo de amar a mi hermana, yo debo de ir la milla extra. Yo debo de hablar bien de mi prójimo. Yo debo de ser benigno. Yo tengo que resaltar lo que Cristo hizo en esa persona, no los errores que esa persona está cometiendo. Si la iglesia cambiara de ser una corte en vez de ser un santuario y comenzara a resaltar lo que Cristo es capaz de hacer en la vida de la gente, tuviéramos menos gente pecando. La razón por la que la gente peca es porque condenación por aquí, crítica por acá, juzga por acá, juzga por acá, juzga por acá. Y la gente perdiendo el amor, yéndose para la iglesia, ya no quieren ir a la iglesia, se descarrían de la presencia. Usted me pregunta ¿por qué? Porque la iglesia ha dejado de entender el amor que recibió del Padre. Y ahora se piensan y se autojustifican que la razón por la que ellos están de pie es porque ellos son fuertes. Y no entendieron que fue que la misma gracia que alcanza a la prostituta, al pecador, al adúltero, al borracho, al drogadita, también te puede rescatar a ti. No se te puede olvidar. Usted dirá, pero yo nunca fumé, pastor, yo nunca bebí, yo nunca hice esto. Pero el mar estaba dentro de ti. En el momento que tú naciste, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Eso te deja claro que la iniquidad era una naturaleza. ¿Ok? Quiero mostrarle otro texto más que nos ayudará a entenderlo muchísimo más todavía. Miren esto. Nosotros somos de Dios y todo lo que conoce a Dios nos escucha. Todas las personas que escuchan del amor de Dios nos escuchan. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Le decimos, no hagas esto, no vaya por acá. Como no aman a Dios, no nos van a escuchar. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Porque la persona que está en el espíritu de verdad quiere que se le recorrija, quiere vivir una vida agradable a Dios en obediencia y en santidad a su mandamiento. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. Verso 9, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviésemos por medio de Él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por el acto que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué somos salvos? Porque a Él le plació en su corazón rescatarte. Entonces, Dios no ama a Satanás porque su rebelión lo desconectó eternamente de la absoluta voluntad de Dios y de todos los recursos y herencia que Dios quería para su creación. Tú y yo estamos todavía a tiempo de aprovechar su gracia, de caminar en obediencia, de no ver los mandamientos o la predicación del pastor como que te están tirando puya, sino verlo como que el Padre quiere que la imagen de Cristo, que realmente eres, se te revele. Porque eso es algo que Dios nunca reveló de los ángeles. Entonces, es importante que usted reciba el amor del Padre. Satanás eligió eternamente vivir sin Dios. Tú y yo podemos elegir eternamente estar con Dios, vivir para Él y estar con Él. Entonces, quiero aprovechar en esta noche para recordarte el amor eterno que el Padre tiene para contigo. Aleluya. El diablo nos odia. Tenemos muchos privilegios que nos ha dado el Señor. Claro que sí. Vida eterna, la imagen de Dios, el Espíritu Santo, la fe y todos los frutos del Espíritu. Imagínese usted cómo Él no se enojará con nosotros